Y quería empezar, desde luego, pues agradeciéndoos a todos y a todas, pues estar aquí hoy, ¿no? Para que hablemos un poco de un tema que realmente es un tema fascinante y que en los últimos años pues ha adquirido una nueva vida, ¿no? Que es el tema del estudio de la microbiota, la alimentación y la salud y la relación entre estas variables. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, tenemos a alguien en sala de espera. Quería empezar presentando pues un poco la institución en la que yo trabajo, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, bueno, como todos sabéis, es el principal organismo público de investigación de nuestro país, con más de 10.000 trabajadores, de los cuales más de 4.000 son científicos y que tiene centros distribuidos por toda la geografía nacional. En nuestro caso, en Asturias, hay 3 centros del CSIC, 3 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son el CIN, el INCAR y el IPLA, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que es en el que yo trabajo y que se localiza en Villaviciosa, en la costa norte de Asturias, ¿de acuerdo? El CSIC, bueno, por decirlo de algún modo, organiza sus áreas de estudio en 8 grandes áreas, y esto cubre desde las humanidades hasta la biomedicina, es decir, es realmente una institución muy multidisciplinar y en concreto nuestra actividad se desarrolla en el área de la ciencia y tecnología de los alimentos, que cuenta con diversos centros adscritos a este área por todo el territorio nacional, como puede ser el Instituto de Ciencias Marinas en Galicia, el Instituto de la Grasa en Sevilla o el Instituto de Productos Lácteos en Asturias. Como podéis ver, pues están bastante ligados al territorio, ¿no? La naturaleza de investigación de cada instituto tiene bastante que ver con lo que se produce en esos institutos a nivel local. El instituto pues tiene ya 30 años bueno, somos 14 investigadores de plantilla, hay también, desde luego, investigadores contratados, doctorandos, personal técnico de apoyo, personal de administración, etcétera, etcétera. Pero bueno, comenzando ya con lo que es el objetivo de esta charla, hay que decir, y a mí me gusta destacar, que la ciencia y la generación de conocimiento han sido una parte intrínseca de nuestra propia evolución, ¿no? Siempre hemos querido saber y entender, y esto nos ha llevado a expandir nuestro conocimiento realmente, por ejemplo, acerca de cosas que suceden muy, muy lejos de aquí, ¿no? Ya en el año 1969 el hombre pisó la Luna, que está a muchos kilómetros de aquí, pero es que, bueno, hace ya unos años, pues hubo una sonda que aterrizó en Marte y hay a día de hoy, pues satélites y sondas viajando por el espacio y alcanzando unas distancias que son difíciles de imaginar, ¿no? También, desde luego, la ciencia y esta búsqueda del conocimiento nos ha ayudado a curar enfermedades, ¿no? Ya hace más de 2 siglos que la primera vacuna se aplicó, la vacuna de la viruela. Hace más de un siglo que se descubrieron los anticoagulantes y hace casi un siglo también que se descubrieron los antibióticos, ¿no? Y estos todos han sido avances realmente críticos para curar diversas enfermedades. Ahora mismo estamos viviendo, dada la situación por el SARS-2, este coronavirus, pues estamos viviendo cómo la ciencia, cuando empuja, avanza rápido y nos permite realmente pues, curar, tratar o prevenir diferentes enfermedades. También nos ha permitido entender cuáles son las bases moleculares de la vida, ¿no? Desde primero el descubrimiento de la estructura del ADN hasta pues unos cuantos años después pues la famosa oveja Dolly, ¿no? Que algunos de los que estamos aquí sin duda recordamos, ¿no? Recordamos que hace ya unos cuantos años se clonó esta oveja que se hizo archifamosa en el mundo y que la verdad cuando uno, bueno, tiene una cierta edad y ve que esto ya sucedió en 1996, hace ya muchísimos años, pues le genera algunos sentimientos encontrados, ¿no? En cualquier caso, nos han permitido conocer nuestra propia biología y nos han permitido, por ejemplo, también conocer nuestro propio genoma. Hace ya unos cuantos años, 2 proyectos, uno privado y uno público, secuenciaron el genoma humano. Esto al principio pues fue o supuso una cierta decepción, ¿no? Porque esperábamos que nuestro genoma contase con muchos genes, con unos 100.000, y hoy sabemos pues, que tenemos apenas una quinta parte de esos genes, ¿no?
codificados en nuestro propio genoma. Lo cual hace pues, que nuestro genoma en el fondo sea más pequeño en tamaño que el de un pepino de mar, lo cual pues, puede suponer una cierta frustración. Pero como indicaré más adelante, todos estos avances tecnológicos dirigidos a generar conocimiento, a comprender mejor las bases de nuestra biología, hoy nos han demostrado que realmente nuestro genoma es mucho más que esto, ¿no? Que realmente tenemos mucho más de 18.000 genes, pero esto lo discutiremos un poquito más adelante. En cualquier caso, la relación entre los microorganismos, la alimentación y la salud pues ha sido una parte importante del conocimiento científico y de la generación y búsqueda de conocimiento científico. Aparentemente sabemos cosas que suceden muy lejos, como decía antes, en Marte o en la Luna, y hasta muy recientemente no hemos comenzado a comprender algunas cosas que suceden muy cerca. Algunas que incluso suceden en nuestro propio interior, ¿no? Y algunas de estas son las que hoy trataré de poner de manifiesto. No sin antes señalar que realmente pues, esta relación entre la alimentación y la salud pues, es conocida desde bien antiguo, ¿no? Ya Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo, pues decía que la muerte reside en el intestino, o esta famosa frase de que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Más recientemente, Ludwig Feuerbach, hacía más de 2 siglos, decía que el hombre es lo que come. Esta famosa frase de somos lo que comemos, pues viene de aquí. Y a principios del siglo pasado, pues ya hubo algunos investigadores que se fijaron que no solo la alimentación, sino que a lo mejor los microorganismos tenían un papel también en esta relación con la salud. Y ya el premio Nobel Elie Metchnikoff, que recibió el premio Nobel por descubrir la fagocitosis, sugería que el envejecimiento se debía a la presencia de bacterias tóxicas en el intestino. De hecho, él observaba que en algunas zonas de Bulgaria había poblaciones muy longevas y relacionó esto con el consumo de alimentos o de leches fermentadas. También hubo un pediatra francés llamado Henri Tissier que observaba que los niños con diarrea pues no presentaban en sus heces unos microorganismos que él denominaba que tenían forma de Y, ¿no? Y en cambio los niños sanos pues, presentaban niveles elevados de estos microorganismos con forma de Y. Y esta observación de Tissier pues, versaba pues, sobre lo que hoy conocemos como bifidobacterias, ¿no? Estas bacterias en forma de Y. De tal modo que microorganismos, alimentación, salud, pues han sido una parte muy importante a lo largo de estos siglos, ¿no? Y realmente esto no debería ser sorprendente. En primer lugar, porque habitamos un planeta que tiene más de 4.500 millones de años y en el que hace más de 3.500 millones de años ya había bacterias. Entonces las bacterias nos han estado acompañando desde los orígenes de nuestra propia evolución, ¿no? Nosotros como especie hemos aparecido aquí realmente anteayer. Y el hecho de haber evolucionado en un mundo con tantos microorganismos, pues ha hecho que estos microorganismos presentes en nuestro ambiente hayan sido una importante fuerza evolutiva para nosotros y nos ha llevado a establecer relaciones con ellos, ¿no? Bueno, por razones que son bastante obvias, a la hora de estudiar estas relaciones entre hombres y bacterias, nos hemos centrado clásicamente en el estudio de las relaciones con microorganismos patógenos. Pero también es cierto que estos son solo una parte muy, muy minoritaria del mundo microbiano y que la mayor parte de los microorganismos que encontramos en nuestro ambiente son comensales y simbiontes y son microorganismos que al final nos resultan beneficiosos, ¿no? Y un ejemplo de esto es la microbiota intestinal, de la que hablaremos un poco más adelante. Hay que decir también que esta necesidad de alimentarnos, la relación con los alimentos, pues ha hecho que realmente, yo no sé si somos lo que comemos, pero yo sí que me atrevería a decir que somos lo que somos porque comemos. Y es que la necesidad de alimentarnos ha llevado a que establezcamos diferentes relaciones. Hay organismos autótrofos, heterótrofos, hay filtradores, descomponedores, herbívoros, carnívoros, etcétera. Y esto ha llevado al establecimiento de una red de interacciones entre los diferentes seres vivos y que ha dirigido en gran medida la evolución de cada uno de ellos. Quiero decir, la necesidad de alimentarse de un carnívoro ha sido una de las principales fuerzas motrices que ha dirigido la evolución de estos carnívoros y por eso hoy tienen las características que tienen, ¿no?
Lo mismo lo podemos aplicar a los herbívoros, etc. Es decir, la necesidad de alimentarnos ha conducido al establecimiento de una serie de redes tróficas que implican el establecimiento de redes sociales, de comportamientos, una especialización nutricional importante, y al final esto ha sido un factor evolutivo clave. De tal modo que podemos entender que la alimentación, al igual que esos microorganismos que ya habitaban el mundo hace 3.500 años, la necesidad de alimentarnos ha dirigido en gran medida nuestra evolución. Durante milenios, pues la vida sufrió pocos cambios, nuestra alimentación sufrió pocos cambios. Éramos cazadores, recolectores, un día íbamos a cazar, otro día éramos la presa que cazaba otro animal. Y esto se mantuvo así hasta hace aproximadamente unos 10.000 años, que es cuando surge la agricultura, ¿no? La agricultura surge en un momento en que nuestro genoma estaba optimizado para este comportamiento de cazadores-recolectores y de repente pues surge la agricultura, comienzan a domesticarse los animales, podemos pasar a ser sedentarios, empezamos a tener excesos de producción de nutrientes, de producción de alimentos en determinadas épocas del año y empezamos a utilizar todo esto, ¿no? Y para utilizar estos excedentes, para gestionar toda esta domesticación, la agricultura, etcétera, pues surge un poco lo que sería la tecnología de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay evidencias de que se hacía queso ya en ciertas partes de Europa hace 7.000 años, ¿no? Y que se desarrollaban o se construían útiles tecnológicos para llevar a cabo estos procesos. De tal modo que pues esto fomentó aún más nuestro sedentarismo, nos permitió desarrollarnos socialmente, nos aportó también más nutrientes, lo que nos permitió desarrollarnos intelectualmente más, y va surgiendo así lo que hoy denominamos como la tecnología alimentaria, que ha sido muy importante y sigue siéndolo, ¿eh? Porque, de hecho, bueno, pues con la llegada de la agricultura empezamos a poder cubrir mejor nuestras necesidades energéticas, pero también empezamos a necesitar conservar alimentos, ¿eh? Porque al haber excedentes, estos almacenaban, aumentaba el riesgo de infecciones. Y, de hecho, los alimentos y las intoxicaciones alimentarias han estado en la base de muchos de nuestros problemas. Huelga decir que todo empezó con una manzana, ¿no? Que gran parte de nuestros problemas empezaron ahí. Pero bueno, viniendo ya a tiempos más recientes y donde la evidencia es más sostenida, pues hoy sabemos que Alejandro Magno murió de fiebres tifoideas en el siglo IV a.C. Es decir, murió por una infección por Salmonella typhi, posiblemente una infección de origen alimentario. Por ejemplo, este episodio que tuvo lugar en 1692 de las brujas de Salem y que acabó con estas señoritas pues, ardiendo en la hoguera, pues hoy se atribuye a que estas mujeres pues simple y sencillamente sufrían alucinaciones como consecuencia de haber consumido centeno en el que había crecido un hongo alucinógeno, ¿no? Ya en el siglo XIX un presidente de los Estados Unidos, Zacharias Taylor, murió de salmonelosis, de nuevo una intoxicación alimentaria. A principios del 20 hubo muchos muertos por infecciones en leche cruda. Incluso a día de hoy siguen muriendo miles de niños en el mundo por diarrea que con frecuencia es de naturaleza infecciosa y con frecuencia se transmite por los alimentos, ¿no? De tal modo que realmente los alimentos han estado en la base que ha configurado el mundo como lo entendemos hoy, ¿no? No obstante, esta relación lógicamente ha ido evolucionando. Inicialmente se centraba en la seguridad, hoy esto ya lo tenemos bastante bien controlado. Se pasó entonces a decir que, bueno, que los alimentos tenían que tener un contenido nutricional adecuado, esto también está relativamente logrado, y que deberían integrarse en una dieta equilibrada, que aquí es tal vez donde nos esté costando un poco más, ¿no? Pero más recientemente, tal vez durante los 2 últimos años, pues ha crecido un poco la preocupación de los consumidores por la salud y su comprensión de la relación entre la nutrición y la salud. Los consumidores creen que los alimentos pueden proveer beneficios adicionales y surgen un poco ahí los alimentos funcionales, ¿no? Que hoy tenemos muchísimos ejemplos de estos alimentos en el mercado, en los que esperamos más que simplemente nos aporten los nutrientes, ¿no? Esperamos que nos aporten beneficios para la salud. Hay que decir, no obstante, que al final los microorganismos los ingerimos y acaban en nuestro tracto gastrointestinal. Y solemos tener una visión del tracto gastrointestinal que lo reduce al lugar donde tiene lugar la digestión y en cambio es muchísimo más que esto.
El tracto gastrointestinal es un lugar muy dinámico, ahí se renuevan millones de células cada minuto. Es una gran superficie de exposición al ambiente exterior, es decir, aprendemos mucho sobre el ambiente que nos rodea a nivel del tracto gastrointestinal, porque continuamente estamos adquiriendo información acerca de lo que nos rodea al ingerir miles de alimentos diferentes en cantidades que son de toneladas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, a través del tracto gastrointestinal estamos sufriendo una exposición muy importante al ambiente en el que estamos. Y como es una superficie de exposición tan importante, pues hace que esto sea también el mayor órgano inmune del cuerpo. Hay más células linfoides en el tracto gastrointestinal que en el bazo, los nódulos linfáticos periféricos y la sangre juntos. Aproximadamente el 80% de las células B de nuestro cuerpo están asociadas al intestino y aproximadamente el 70% de la inmunoglobulina A va a estar en nuestra mucosa intestinal, ¿no? Con lo cual, esto da una idea de que desde el punto de vista inmune el tracto gastrointestinal es también mucho más que el lugar donde tiene lugar la digestión. Además, es nuestro segundo cerebro, ¿no? Hay algunos autores que hablan de un segundo cerebro y es que tiene más terminaciones nerviosas que la médula espinal y tiene un sistema nervioso propio, el sistema nervioso entérico, que responde a estímulos externos de un modo autónomo, ¿no? Y si se ve este vídeo, pues esto es muy fácil de entender. Esto es el intestino de un animal de experimentación que se ha diseccionado y se ha introducido en una solución isotónica, de tal modo que ese intestino está vivo, pero no está conectado al sistema nervioso central del animal, ni mucho menos. Y si en este intestino introducimos un pellet fecal, que es esto que se ve aquí, lo que va a suceder es que el intestino, sin falta de estar conectado al cerebro, es capaz de mantener la peristalsis y mantenerse empujando ese pellet fecal. Pero no solo eso, sino que lo va a ser capaz de hacer en la dirección orofecal. Es decir, el intestino por sí mismo es capaz de recordar que en esta dirección estaba la boca y aquí estaba el ano, y es capaz de mantener esa polaridad del peristaltismo. Esto es posible porque tiene ese sistema nervioso propio. Y además, bueno, lógicamente esto todos lo sabemos bien porque al final el intestino es el lugar donde residen las emociones, ¿no? Cuando uno está nervioso, pues tiene margaritas en el estómago o mariposas. Cuando uno le rompen el corazón, a veces parece que le rompen más bien el intestino, etcétera, etcétera. Y además este intestino pues alberga un órgano muy especial, que es el órgano más rico en células del cuerpo humano, que es un órgano que tiene más capacidad metabólica que el hígado y que es muy rico en diversidad, pero que ha sido poco estudiado hasta recientemente. Este órgano, lo que algunos autores consideran un órgano, es lo que hoy conocemos como la microbiota intestinal. El problema de la microbiota, de cuya existencia sabemos prácticamente desde siempre, es que las metodologías han limitado mucho nuestro conocimiento. Antiguamente solo sabíamos cosas acerca de aquellos microorganismos que éramos capaces de cultivar, de propagar, de crecer en el laboratorio. Y a finales del siglo pasado se observó que estos de hecho eran tan solo una minoría, que estos eran tan solo en torno al 25% de los microorganismos que habitaban en el intestino, es decir, que en aquel momento no sabíamos prácticamente nada del 75% de los microorganismos que albergábamos en nuestro cuerpo. Pero aquí es donde el desarrollo tecnológico y ese afán de la ciencia por incrementar el conocimiento pues permitió el desarrollo de técnicas que hoy denominamos técnicas metagenómicas, lo cual nos permitió extender los límites de nuestro conocimiento en este campo. Y aquí es donde hay que volver a hablar de nuestro genoma, ¿no? De aquella frustración que hace 20 años sufrimos al ver que teníamos tan pocos genes. Pues bien, hay que decir que la ciencia, en aquel esfuerzo de secuenciar el genoma humano, no solo secuenció el genoma humano, sino que desarrolló o condujo al desarrollo tecnológico de las técnicas de secuenciación del ADN. Y gracias a esas técnicas, ahora hemos podido estudiar el microbioma intestinal, hemos podido estudiar ese 75% de microorganismos de los que no sabíamos nada, y hoy sabemos, gracias a estas herramientas, que de hecho no es que alberguemos 18.000 genes, estos son los que codificamos en nuestro propio genoma, pero en total albergamos más de 3 millones de genes. La inmensa mayoría de estos nos los proporcionan los microorganismos que nos habitan, nos los proporcionan esa microbiota intestinal. Y entre estos genes están genes de funciones importantísimas para nosotros, genes que van a sintetizar vitaminas que nosotros vamos a utilizar,
genes que van a sintetizar antimicrobianos que van a inhibir a microorganismos patógenos y nos van a proteger frente a infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que, bueno, solo tenemos 18.000 genes en nuestras propias células, pero en total esta microbiota de la que tanto hemos aprendido en los últimos años nos va a proporcionar más de 3 millones de genes con una infinidad de capacidades de las que si no estuviésemos asociados a esta microbiota careceríamos. Esta microbiota, lógicamente, es de composición variable en función de los diferentes nichos ecológicos que nos podemos encontrar en el cuerpo humano. La microbiota en el colon es diferente, lógicamente, de la microbiota en la vagina o de la microbiota en la piel. Pero es que incluso en la piel es diferente en el brazo que en la axila, por ejemplo, porque son ambientes muy diferentes, ¿no? De tal modo que vamos a encontrar microbiotas de composición diferentes en los nichos diferentes que hay en nuestro organismo. Y esto se ve en esta figura, ¿no? Donde se puede ver cada punto representa una microbiota de un individuo y podemos ver cómo las microbiotas orales de diferentes individuos se agrupan entre sí porque se parecen mucho entre sí, las gastrointestinales se agrupan entre sí y son claramente diferentes, por ejemplo, de las urogenitales o de las de la piel que, como vemos, pues ya se mezclan un poco más con las de la cavidad nasal, lógicamente, son más parecidas, ¿no? Nuestra microbiota, al final, pues, bueno, se corresponde con la microbiota que uno esperaría de un primate omnívoro, ¿no? Cada puntito de estos azules son diferentes especies de primates omnívoros y aquí alguno de estos puntos, pues, somos nosotros. Esta microbiota es muy compleja y va a cambiar además a lo largo de la vida, va a cambiar en función de diversos factores. Desde el momento del nacimiento, pues que nazcamos mediante parto vaginal o por cesárea, que nos alimentemos con leche materna o con fórmula, etcétera, etcétera, van a tener influencia en la microbiota. La microbiota va a ir evolucionando hasta que a la edad aproximadamente de los 3 años, pues ya se empieza a parecer bastante a la microbiota de un individuo adulto. Y durante esta etapa va a ser bastante estable en ausencia, claro está, de agresiones externas como tratamientos antibióticos, tener una mala nutrición o de enfermedades, ¿no? Como puede ser la obesidad, enfermedades inflamatorias, etcétera, etcétera. Y después, al final de la vida, pues viene otra época de cierta inestabilidad de la microbiota, ¿no? Donde de nuevo se empiezan a producir cambios que están un poco asociados al envejecimiento y a los procesos de deterioro fisiológico relacionados con el envejecimiento. Esta microbiota que tenemos cada uno de nosotros, pues es específica para cada uno de nosotros. Se nos podría distinguir en función de nuestra microbiota de un modo similar a como se nos distinguen por nuestras huellas dactilares. Cada uno albergamos varios cientos de especies en nuestro intestino, predominantemente microorganismos anaerobios, porque el ambiente intestinal es anaerobio, pero hay también aerotolerantes y facultativos. Esta microbiota, lógicamente, varía a lo largo del intestino, porque las condiciones de pH ácido en el estómago, por ejemplo, son muy diferentes de las condiciones ya más neutras que podemos encontrar en el colon. O las condiciones en el intestino delgado, donde se vierten las sales biliares, que son antimicrobianos muy potentes, pues van a ser diferentes de las de la del recto, ¿no? De tal modo que la composición es variable, siendo el colon distal la parte que está más densamente poblada por microorganismos. Ahí tenemos microorganismos a niveles que pueden rondar el billón con B de microorganismos por gramo de contenido intestinal. Esto supone que en nuestro intestino tenemos 10 veces más células bacterianas que células nucleadas eucariotas en nuestro cuerpo, ¿no? Si obviamos 2 glóbulos rojos y consideramos solo las células nucleadas, pues vamos a tener una proporción de 10 bacterias por cada una de ellas, ¿no? Y además estas bacterias van a proporcionarnos muchísimos genes de los que careceríamos si no tuviésemos esta microbiota. Solo a modo de ejemplo, pues como decía antes, la microbiota cambia a lo largo de la vida, lo cual hace muy difícil su estudio. Pero si tomamos el ejemplo del viaje a la Luna, ¿no? que tomaba al principio, que son 384.000 kilómetros, si colocamos todas las bacterias que tenemos cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros, todos más o menos estaríamos en este rango. Si tomamos todas las bacterias del intestino de cualquiera de vosotros y las ponemos en fila india, entendiendo que cada bacteria tenga 2 micras de longitud, lo cual, bueno, pues podría ser realista, y que tendremos un total de 10 elevado a 14 bacterias en total en nuestro intestino, pues si las pusiéramos en fila india recorrerían más de la mitad de la distancia que nos separa de la Luna. Esto da una idea un poco de la magnitud, de la cantidad de bacterias que albergamos, ¿no?
No obstante, es importante comprender estas bacterias porque van a ejercer funciones que son muy importantes para nosotros. Tienen una función metabólica, van a fermentar compuestos de la dieta y como consecuencia van a producir sustancias como ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, etcétera, etcétera, que van a ser beneficiosos para nosotros, van a ser utilizados por nosotros. Esta microbiota también es capaz de controlar la proliferación celular y va a dirigir la maduración del sistema inmune, de tal modo que la presencia de la microbiota es esencial para establecer una respuesta inmune adecuada. La microbiota, lógicamente, pues va a competir también con microorganismos patógenos que puedan aparecer en ese ambiente, por ejemplo, porque provengan de los alimentos, ¿no? Va a competir con ellos por receptores de la mucosa, por nutrientes. Además, algunos miembros de la microbiota intestinal pueden producir sustancias antimicrobianas, como peróxido de hidrógeno o oxigenada, o ácidos, o moléculas antimicrobianas, como bacteriocinas, que son, bueno, similares, son pequeños péptidos de acción antimicrobiana, etcétera, etcétera. Y con estos mecanismos de competición frente a patógenos, pues va a protegernos, va a ayudarnos a mantener nuestra homeostasis intestinal, a mantenernos sanos, ¿no? Además, en los últimos años se ha visto también que la microbiota tiene una función importante en el desarrollo cognitivo y un poco el estado mental, ¿no? Y esto es porque existe una potente conexión entre el intestino y el cerebro, y hoy muchos autores ya hablan del eje intestino-cerebro. Esto, en el fondo, no debería sorprendernos, ¿no? Existe a través del sistema nervioso simpático y parasimpático una conexión directa, desde luego, del intestino con el cerebro. Pero es que además hay hormonas que se producen en el intestino, como la leptina o la grelina, etcétera, que actúan en el cerebro. Además, como indicaba antes, el intestino es un lugar inmunológicamente muy activo, de tal modo que la microbiota interacciona con el tejido inmune asociado al intestino, y esto conduce a la producción de citocinas, etcétera, que también entran a la circulación y pueden actuar sobre el cerebro. Pero es que incluso hay algunas bacterias de las que habitan en nuestro intestino que son capaces de producir moléculas neuroactivas, ¿no? Como triptófano, serotonina, GABA, acetilcolina, etcétera, etcétera. Estos son neurotransmisores, y algunas bacterias de las que viven en el intestino son capaces de producirlos, pasarán al torrente sanguíneo y también tienen la capacidad de actuar sobre el cerebro. De tal modo que el estudio de este eje intestino-cerebro es hoy por hoy un área de investigación que está trayendo mucha atención y produciendo resultados realmente sorprendentes y muy, muy interesantes, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, no debería sorprendernos que la microbiota intestinal tenga un papel muy importante en la salud. Y de hecho hay muchas enfermedades, en la actualidad hay más de 300 enfermedades en las que se ha demostrado que la microbiota intestinal está alterada, ¿de acuerdo? Claro, lo que es más difícil es establecer la causalidad, ¿no? Si esa alteración de la microbiota es causa o consecuencia de la enfermedad. En algunos casos esto está muy claro, ¿no? Como la infección por Clostridioides difficile, por ejemplo. Clostridioides difficile es un microorganismo que muchos podemos tener en nuestro intestino y que, si nuestra microbiota está bien, no va a ser capaz de proliferar y generar problemas. Pero a veces, por ejemplo, tras un tratamiento antibiótico, la microbiota se ve afectada y entonces Clostridioides difficile aprovecha la oportunidad para multiplicarse y empezar a producir toxinas, produciendo estas infecciones por Clostridium, bueno, ahora lo llamamos Clostridioides difficile, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Obviamente hay una disfunción ahí en la microbiota, los niveles de pylori se incrementan y produce problemas. La vaginosis bacteriana, la diarrea asociada con antibióticos, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas condiciones en las que se ha descrito claramente una disbiosis o una alteración de la microbiota intestinal que está involucrada en estas patologías. Hay otras áreas, como comentaba anteriormente, el tema de la función mental, el desarrollo cognitivo, etcétera, en los cuales sabemos que existe una relación, pero aún nuestro conocimiento es bastante limitado y la evidencia científica es más escasa. Solo para ilustrar estas cosas voy a intentar poner un par de ejemplos, ¿no? Esto es un artículo que se publicó en Nature hace ya unos años, en los cuales los investigadores trabajaban con animales de experimentación y veían que a veces los animales de la misma cepa, animales de su animalario, que estaban en una caja, los animales suelen vivir juntos en caja, pues presentaban niveles altos de inmunoglobulina A en la mucosa del pulmón y en la intestinal. Y en cambio, los mismos animales, pero de otras cajas, presentaban los mismos niveles de inmunoglobulina A en el pulmón, pero niveles mucho más bajos de inmunoglobulina A en las heces.
Entonces, claro, esto a ellos les estropeaba los experimentos, básicamente, les suponía un problema, ¿no? Entonces, lo que se les ocurrió fue poner juntos en las mismas cajas animales de los que eran o poseían niveles altos de IgA con animales de los que tenían niveles bajos. Y lo que observaron es que cuando los ponían juntos, todos los animales acababan teniendo niveles bajos de IgA. Esto, bueno, les hizo darse cuenta de que era un fenotipo que era transferible, se estaba transmitiendo de los animales de baja producción de IgA a los de alta, y decidieron mirar la microbiota. Y al mirar la microbiota observaron que existían diferencias entre ambos grupos de animales en un microorganismo muy concreto, ¿no? Que se llama Suterella. Pues aislaron esas suterelas y la incubaron con inmunoglobulina A y vieron que ese microorganismo era capaz de degradar la inmunoglobulina A. De tal modo, y esta es la razón por la que he tomado este ejemplo, que una característica fenotípica de gran relevancia, como pueden ser los niveles de inmunoglobulina A en la mucosa intestinal, esta inmunoglobulina A es muy protectora frente a infecciones, pues esta característica, este fenotipo tan importante para la salud, viene determinado por la mera presencia o ausencia de este microorganismo en la microbiota de esos animales. Es decir, eso es bueno, una propiedad fenotípica que se transmite verticalmente a través de un microorganismo, ¿no? Lo cual hace que sea, yo creo, un ejemplo muy relevante del modo en el que los microorganismos afectan a nuestra salud. Otro ejemplo típico es la obesidad, ¿no? Hace ya unos cuantos años se observó que la microbiota de individuos obesos era diferente a la de individuos delgados y que además cuando se les ponía a dieta a los obesos, si iban perdiendo peso, su microbiota iba pareciéndose cada vez más a la de los delgados. Después estos investigadores lo que hicieron fue coger microbiota de animales obesos y microbiota de animales delgados, la trasplantaron a la misma cepa de animales y pusieron sus animales en exactamente la misma dieta. Y observaron que los animales que habían recibido microbiota de animales obesos, de hecho ganaban más peso en la misma dieta que los que la habían recibido de los animales delgados, lo cual estaba demostrando que en este caso la microbiota tenía un efecto causal. Estaba explicando la ganancia excesiva de peso en estos animales que habían recibido esa microbiota de obesos, ¿no? Otro ejemplo típico es también la inmunidad. Se sabe que si cogemos animales que no tengan una microbiota, que son los que se llaman animales libres de gérmenes o germ-free, la distribución de células inmunes tanto en los tejidos como en la sangre periférica, es diferente a la de los animales que sí tienen una microbiota. Es decir, que la microbiota intestinal está regulando la manera en la que se distribuyen las células inmunes a los tejidos y de modo sistémico. Y esto, claro, esto es muy relevante porque, por ejemplo, se vio que cierto tipo de células inmunes eran mucho más numerosas en los pulmones de animales que no tenían una microbiota que en los animales sanos, y esto explicaba en gran medida esa fuerte reacción que se produce, producción de IgE, etcétera, cuando hay asma, por ejemplo, ¿no? De tal modo que la microbiota está regulando nuestra propia inmunidad. Y también regula la función mental. Esto se vio hace muchos años en un experimento en el que se estudiaba la tolerancia a estrés, que consistía básicamente en poner en una cruceta los animales, se dejan aquí en el medio. Lo que sucede es que en esta cruceta uno de los brazos tiene paredes, es decir, el animal se ve más protegido, mientras que el otro brazo no tiene paredes, el animal se ve más expuesto, ¿no? Y observaron los investigadores hace ya unos cuantos años que los animales libres de gérmenes en este test se comportaban diferentes a los animales convencionales. Los animales libres de gérmenes salían más veces con más frecuencia al brazo abierto, mientras que los otros estaban mucho más tiempo en el brazo cerrado. Esto se vio después estudiando qué mecanismos estaban implicados. Se observó que los animales libres de gérmenes tenían una mayor tolerancia al estrés. Los mecanismos de respuesta a estrés estaban inhibidos en estos animales, por eso salían más a la intemperie, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, que la microbiota es muy importante para nosotros, cierto, pero claro, nosotros teníamos evolutivamente una relación con los microorganismos que era de una manera, y en muy pocos años, recientemente, pues hemos cambiado totalmente nuestra relación con los microorganismos. Pues con la pasteurización, la esterilización, el uso de antibióticos, de antisépticos, etcétera, 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 cada vez hemos estado más en una burbuja y hemos ido teniendo menos exposición al mundo microbiano, ¿no? Porque, claro, hay microorganismos en el ambiente y hemos decidido intentar eliminarlos todos. Y al intentar hacer esto, hemos eliminado posiblemente los buenos y los malos, ¿no? Esto es tan así que si uno tiene en cuenta cuántas bacterias ingiere una persona un día,
si esa persona hace una dieta saludable según los estándares americanos, que posiblemente no sea una dieta demasiado saludable en el fondo. Pero bueno, solo en ese caso uno ya ve que las personas con una dieta saludable ingieren aproximadamente 100 veces más microorganismos que los que hacen una dieta de estilo western, una dieta de estas de cafetería, ¿no? O que los veganos. Hay que pensar que, de hecho, esta dieta saludable posiblemente suponga al menos 100 veces menos exposición a microorganismos que la dieta que tenían nuestros antepasados antes de la aplicación de todas estas tecnologías, ¿no? Con lo cual hemos reducido muchísimo nuestra exposición a microorganismos. Y esto se ha relacionado, la baja exposición a microorganismos, pues se ha relacionado con un descenso muy importante en enfermedades infecciosas desde la segunda mitad del siglo pasado, pero concomitantemente con un incremento de igual magnitud de las enfermedades autoinmunes. Es decir, parece como si la falta de exposición a microorganismos no esté señalizando nuestro sistema inmune de un modo adecuado, lo cual hace que aumenten la incidencia de enfermedades autoinmunes. Nuestra respuesta inmune está un poco desregulándose. ¿Y cuáles son las opciones que podemos aplicar para tratar de mantener esa exposición microbiana, pero hacerlo de un modo controlado, sin correr riesgos de infecciones o intoxicaciones, pero proporcionando a nuestro organismo microorganismos que nos ayuden a mantener nuestra microbiota, que nos ayuden a estimular el sistema inmune, etcétera, etcétera? Pues las estrategias más clásicas han sido el uso de probióticos, que es la administración de bacterias vivas, o el uso de prebióticos, que es la administración de carbohidratos que serán capaces de utilizar algunos de los microorganismos que ya habitan nuestro intestino. Estas han sido las dos estrategias principales. En cuanto a los probióticos, pues los definimos como microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, ejercen un efecto beneficioso sobre la salud. Y son, bueno, muy diversos microorganismos, pero los más conocidos, los que os resultarán más familiares a todos, son los lactobacilos y las bifidobacterias, porque, bueno, los hay en infinidad de productos en el mercado, ¿no? Lo que está claro es que para que una cepa sea probiótica ha de conferir un efecto beneficioso sobre la salud y además, obviamente, tienen que ser cepas cuya eficacia y seguridad esté bien demostrada, ¿de acuerdo? Si no, no deberíamos considerarlas probióticas. Un prebiótico es un componente alimentario no viable que confiere un beneficio sobre la salud asociado con la modulación de la microbiota. Es decir, vamos a administrar este compuesto para que la microbiota intestinal lo use o algunos de los microorganismos de la microbiota intestinal lo usen, puedan proliferar, puedan competir mejor con otros y de este modo modular la microbiota. Los prebióticos más comunes pues, son la inulina, los fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, etcétera, etcétera, que también veréis que se hallan en muchos productos alimentarios, ¿no? Y realmente pues, disponemos de evidencia científica sobre los efectos beneficiosos tanto de probióticos como de prebióticos. Por ejemplo, en el caso de los probióticos, pues la mejora de la intolerancia a la lactosa, pues hay muchísima evidencia de que los microorganismos del yogur, por ejemplo, que serían un ejemplo de probióticos, son capaces de mejorar la tolerancia a la lactosa en personas con intolerancia. Se ha visto que algunas cepas probióticas también pues, son eficaces, por ejemplo, en la prevención de la diarrea aguda, de la diarrea infecciosa en niños. Hay estudios también con enterocolitis necrotizante, que es una condición bastante seria que sufren los niños prematuros, enfermedades alérgicas e inflamatorias, etcétera, etcétera. Y hay otras áreas de aplicación pues, que son más novedosas, donde hay algunos estudios, pero aún así, bueno, la evidencia es aún mucho más limitada, ¿no? Como es el área de la función cognitiva y mental, el control del dolor, etcétera, etcétera. Con los prebióticos pues, sucede lo mismo. Para algunos compuestos específicos pues, hay muy buena evidencia en cuanto a que son capaces de incrementar la biodisponibilidad y la absorción de minerales, que pueden funcionar bien en la prevención del estreñimiento o modular la microbiota, y hay otras áreas de aplicación donde la evidencia, si bien hay algo de evidencia, es aún bastante escasa. Pero estas son, en cualquier caso, las principales alternativas que usamos a día de hoy para la modulación de la microbiota intestinal. Y ya, y para concluir, pues en lugar de escribir unas conclusiones, he decidido tomar esta figura que pone de manifiesto que los alimentos que consumimos, que llevan numerosos compuestos, como puede ser la fibra, los polifenoles, etcétera, etcétera, al llegar a nuestro intestino van a interaccionar con la microbiota intestinal, ¿no? Con todos estos bacteroides, lactobacilos, clostridios, bifidobacterias, fecalibacterium, akkermansia, con todos estos microorganismos que tenemos en el intestino.
De tal modo que en función de los microorganismos que tengamos en el intestino y en función de la dieta que sigamos, pues como consecuencia de esa interacción, de la utilización de algunos de esos compuestos por los microorganismos o de su modificación, etcétera, etcétera, pues se van a producir una serie de metabolitos bacterianos. Es decir, por ejemplo, los microorganismos al fermentar la fibra que consumimos con la dieta, pues van a producir metabolitos, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, etcétera, que son compuestos que después tienen efectos para nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, el acetato controla la síntesis de colesterol, el propionato induce la lipogénesis hepática, participa del control del apetito, o el butirato, que es la principal fuente de energía para los colonocitos, tiene efecto antiinflamatorio y controla la proliferación celular, con lo cual tiene una acción anticancerígena, antitumoral, ¿no? De tal modo que la interacción realmente entre dieta, microbiota y salud va a ejercer un efecto clave en nuestro sistema, en nuestro organismo. Con lo cual deberíamos tratar de tener la dieta adecuada para los microorganismos adecuados y para que se produzcan todas estas sustancias que van a resultar beneficiosas para nosotros en lugar de producirse otras sustancias indeseables y que van a ser perjudiciales para nosotros, ¿no? Que es lo que sucede cuando no tenemos la microbiota que tenemos que tener o cuando nuestra dieta no es adecuada. Bueno, acabo solo pues, con la reflexión que nos plantea la teoría del holobionte, que es una teoría que dice que somos más que nuestros propios genes, que tenemos que tener en cuenta para entender nuestra biología también pues, todos esos microorganismos que albergamos en nuestro interior y en nuestro ambiente, ¿no? Que solo tomando una aproximación global de este tipo más pragmática podremos posiblemente afrontar de un modo adecuado algunos de los retos que nos va a plantear el futuro, ¿no? Sobre todo de los retos para nuestra salud. Y nada, pues acabo aquí agradeciéndoos a todos el haber asistido a esta charla y recomendándoos que, como decía David Lawrence, el autor de Lady Chatterley, que era un escritor inglés que bastante dado a la buena vida, que a su mecenas le decía siempre y le insistía que la vida interior necesita una casa confortable y buena comida, ¿no? Lo decía de un modo un tanto cínico, solo con el objeto de conseguir más recursos para vivir bien, pero tenía parte de razón, ¿no? Yo creo que hay que cultivar nuestra vida interior, hay que cultivar esos microorganismos que albergamos y sin duda nuestra salud nos lo agradecerá, como posiblemente le pasaba al señor Lawrence. Gracias a todos por vuestra atención y si queréis hacernos llegar alguna pregunta, pues yo estaré encantado de responderlas, bueno, por correo o ahora a través del chat, ¿de acuerdo? Muchas gracias.